buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El compositor vasco Mikel Urquiza estrena este domingo, 7 de febrero, su obra Ein Alt Bicloud on the Front, y no me pregunten cómo puede traducirse, para soprano y conjunto instrumental en el Festival Présence de Radio Francia, dedicado a la música de nuestros días. Y precisamente para hablarnos de esta obra, de este estreno mundial y de su trayectoria en el mundo de la creación musical, Mikel Urquiza ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Mikel. Buenas tardes, un placer para mí estar con vosotros. No, el placer es nuestro y gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. Permíteme, Mikel, que explique que has nacido en 1988 en la ciudad vasca de Bilbao y que eres acordeonista de formación y que incluso habías cantado en coros infantiles de pequeño. Cuéntanos, ¿el acordeón viene por tradición familiar? El acordeón no existe en mi familia, no es una familia de músicos, pero sí en el folclore vasco es un instrumento muy presente y digamos que es un instrumento con el que había una cierta identificación cuando empecé a estudiar música, con lo cual bueno, es mi primera casa en la música, ¿no? El lugar desde el que empecé a interesarme por este mundo. Yo creía que venía de los marineros el acordeón y me decías que no, que son los italianos que llevaron el acordeón al País Vasco. Sí, yo tengo entendido que el acordeón llega al País Vasco de mano de los italianos que vinieron a construir el ferrocarril y que se instaló bastante rápidamente en el folclore vasco. Sí, quizás coincidiendo con el renacer del nacionalismo vasco, ¿no? Quizás los años... Bueno, todo ocurre en el siglo XIX, en el que los nacionalismos están en auge y puede ser que una cosa haya ido de la otra. Desde luego, fue un momento de redescubrimiento del folclore vasco. En el 2015, cuéntanos, ¿cómo pasaste del acordeón a la creación musical? Están bastante ligadas de alguna manera. Yo cuando empecé a tocar el acordeón no empecé justamente con repertorio folclórico, pero sí con mucho repertorio barroco, que suena muy bien este instrumento, y con mucho repertorio de música contemporánea, porque la escuela nórdica siempre ha priorizado la inclusión de obras nuevas y digamos que yo estaba en contacto con este tipo de partituras. Así que toqué mucha música finlandesa, por ejemplo, o alemana. Muchos acordeonistas tocan Bach de manera maravillosa, ¿no? Si Bach hubiera conocido el instrumento, seguro que había compuesto para él, ¿no? Pues quizás, tiene digamos un parentesco muy grande con el órgano, ¿no? Y con muchas formas de producir el sonido de ese tipo. Empiezas la composición en un pequeño conservatorio, pero pronto te envían al Gran Conservatorio de Bilbao, ¿no? A la Escuela Nacional. Yo empecé en el Conservatorio de Leioa, pero que es un buen conservatorio de grado medio. Leioa es un pueblo grande, digamos, cerca de Bilbao. Y de ahí pasé al Conservatorio Superior del País Vasco, pero que está en San Sebastián. Y donde estudié composición de manera más seria con Ramón Lazcano y Gabriel Coreca antes de ir a París. En el 2015 vas a obtener aquí en Francia el llamado Premio de Roma, una residencia de un año en esa prestigiosa Villa Medici, propiedad del Estado francés allí en Roma. ¿Qué sentiste estando en el mismo edificio en el que tantos compositores franceses, sobre todo Berlioz, Debussy creo también, y tantos otros se pusieron a componer, empezaban a componer? Bueno, estar en Roma ha sido un gran honor, desde luego, y muy inspirador a muchos niveles. En realidad he estado 2 veces. En 2015 gané una pequeña beca que ya no existe, en realidad existió solamente durante 2 años para estar 3 meses y después he estado entre 2019 y 2020 un año, con lo cual he vivido una parte del confinamiento, digamos, del COVID ya, también en Roma. No está mal, ¿no? Bueno, ha sido muy curioso. De hecho, había una historiadora del arte que estudió cómo otras pandemias habían influido en la vida
creativa de la Academia de Francia en Roma, pues en el pasado, ¿no? Hacía 100 años, hacía 200 años en otras circunstancias. ¿El compositor necesita una cierta tranquilidad, calma o es un mito eso? Tú compones en un café, por ejemplo. Yo creo que somos todos distintos. Se dice, por ejemplo, que Wolfgang Rihm escribe en los aeropuertos sin ningún tipo de problema. Yo no pertenezco a esta categoría de compositor, necesito una cierta tranquilidad. Tampoco soy maniático, pero si no estoy en casa me cuesta escribir. También vas a estudiar a Estrasburgo, me decías, en un Erasmus. ¿Qué tiene esa ciudad del norte de Francia que hay tanta afición a la música contemporánea? Quizás por culpa de los percusionistas de Estrasburgo. Se ha cuidado mucho la música contemporánea durante mucho tiempo. Ha habido muchas iniciativas, residencias de compositores. Luis de Pablo, por ejemplo, estuvo en residencia en el conservatorio. Ha habido buenos profesores de composición. Estuvo Iván Fedele durante muchos años, el Festival Música. Hay muchos factores, pero uno de los más importantes desde mi punto de vista es también que Estrasburgo forma parte de una red territorial más amplia que no incluye solamente Francia, sino también Suiza y Alemania, Friburgo, Basilea. Y hay una gran movilidad tanto de intérpretes como de músicas, lo cual crea pues, un caldo de cultivo muy interesante para la gestación de nuevos proyectos. Vas a venir a París, al Conservatorio Nacional de Música. ¿Se respira otro ambiente aquí en París que ahí en Estrasburgo? ¿Es más serio quizás? No me parece necesariamente más serio, más vivo a lo mejor, porque yo llegué aquí en 2012 y había un montón de grupos en residencia proponiendo música nueva, constantemente festivales. Ahora me parece que estoy hablando como de otra vida, ¿no? Después de, de más de un año de pandemia, pero sí lo viví como un momento de gran excitación, de gran ebullición intelectual y de mucha riqueza. La pregunta que he hecho a menudo a muchos compositores es, ¿se puede aprender la composición? ¿O es algo que uno lleva dentro? La técnica quizás, pero estéticamente ¿se aprende? Yo creo que sí se aprende. En cualquier caso se cambia y se evoluciona. Creo que uno se enriquece. Eso desde luego sí. No solamente a través de otras músicas, sino a través de reflexiones. Pueden ser de orden filosófico, artístico, pictórico. Pero al fin y al cabo, cuando escribimos, estamos realizando un objeto cultural cuyo fin es ser compartido. De alguna forma, difícilmente uno escribe cantatas, sinfonías y óperas y las guarda en un cajón, ¿no? Normalmente tiene intención de compartirlo de alguna manera y todo lo que nos podamos aproximar de lo que a lo que otros han hecho que pueda enriquecer nuestro trabajo nos va a permitir después llegar a un público potencial o a los músicos o al director de forma más fiel o de forma más eficaz. Habías estudiado con Manuel Lazcano y aquí en París en la clase de Gérard Pesson, si no me equivoco. ¿Te influencian de alguna manera sus ideas estéticas a la hora de componer? La Ser alumno de música, ellos. yo creo que lo que más me cambia al final es la música, ¿no? Discutir sobre ciertas ideas o intercambiar opiniones también, pero de la música de Ramón Lazcano lo que más retengo no son solamente las ideas, pero la música en sí. Y con Serrat también ha habido siempre mucho intercambio de ideas, de formas de hacer, de formas de pensar la música, de formas de dejarse influir por una poesía o otra música. Pero, pero las músicas al final también hablan por sí mismas, ¿no? Y además digamos, de ese intercambio en palabras está lo que las músicas nos cuentan de esas personas. Por supuesto. Con solo 21 años vas a ganar el Premio Internacional de Composición Francisco Escudero. Es llegar y besar el santo, como se dice. Sí. ¿Qué tenía de especial la obra que presentaste? Yo soy acordeonista y el Premio Francisco Escudero está, digamos, dedicado un poco al mundo del acordeón, con lo cual era un territorio en el que me sentía cómodo. La pieza con la que gané era una pieza para clarinete, acordeón y violonchelo. Y digamos que siempre me he sentido un compositor camerístico. De alguna forma son las formaciones en las que más cómodo me siento. He hecho música orquestal, he hecho música vocal, pero me siento muy cómodo en la música de cámara porque hay una rapidez del diálogo musical con la que me siento muy identificado. Hablando de identificaciones, ¿cuáles han sido tus referencias musicales? ¿Compositores del siglo XX o tienes también Bach detrás o Mozart? Hay de todo, hay de todo.
incluso gente que no son necesariamente compositores, ¿no? Uno al final es más complejo que solamente una oreja. Entonces, también llegan muchos impulsos a través de la vista, a través de las lecturas. Digamos, entre los compositores del siglo XX que más me han influido, quizá Helmut Lachenmann, Charino, pero también mis profesores, también Ramón Lazcano, Ercoreka, Jacques Besson, sin duda. Hace unos años moría Pierre Boulez, quizás el papa de la música contemporánea, no solo en Francia, en Europa. Su desaparición es el símbolo de que algo se ha acabado en la música contemporánea. Ya no se tiene tanto miedo a la figuración, si me permites, a la música melódica. Pierre Boulez simboliza, entre otras cosas, una forma de tabula rasa en un momento determinado. Él la reivindicó y la exigió desde el punto de vista de la creación musical. Después eso, por supuesto, corresponde a un momento puntual en la historia de la música del siglo XX y eso se declinó de mil maneras diferentes, se matizó y digamos que ese pensamiento no fue así de simple, ¿no? Sino que se enriqueció mucho más. Pero creo que Boulez encarnaba también una forma de exigencia en la creación, una forma de compromiso con lo que uno hace y cómo esto se vierte después en la sociedad a la que uno pertenece. Y esos dos aspectos me interesan mucho en la figura de Boulez. También su música llena de colores fascinantes, llena de una vivacidad rítmica muy, muy interesante, pero particularmente esa idea de que lo que uno hace no es solamente para uno, sino para compartirlo con los demás, idea a la que vuelvo, ¿no? Quizás hablando de esa disidencia, estoy pensando en los norteamericanos, en los estadounidenses, Philip Glass, John Adams, por ejemplo, que quizás han acercado el público a la música, una música contemporánea que a veces deja un poco frío a la gente, ¿no? Sí, creo que también no solamente ejemplos americanos, sino que en Europa podemos encontrar muchos. Es cierto que hay menos miedo hoy en día a la hora de componer a realizar ideas más locas o entrar más en contacto con la cultura pop o con digamos, otro tipo de imaginarios que no son puramente el de lo que en Francia se llama la musique savante. La música más culta. Por ejemplo, tú utilizas en tus textos el humor. Cuéntanos, has hecho obras incluso con spams. Sí, Cuéntanos. sí, me interesa mucho que la vida que el mundo real pueda de alguna forma penetrar mi imaginario, ¿no? Que me pueda contaminar de todo lo que hay a mi alrededor. Es el caso de los textos, por ejemplo, de Inal Cloud on the Front, de la que hablabas, que son pequeños anuncios encontrados en internet para vender, comprar o encontrar aquello que uno busca, ¿no? Volviendo a la obra que estrenas este domingo en el Festival Presencias, que por cierto, no habrá mucho público, ¿no? No. Deberían haber cambiado el nombre por Ausencias. Sí, desgraciadamente será un festival Présence con poca presencia, pero creo que es importante que a pesar de todo se pueda continuar creando y llevando la música. Cuéntanos, ¿qué quiere decir Ainal Cloud on the Front? Es un texto sin significado, de hecho, son las palabras inventadas por una persona, no sabemos si es una mujer o un hombre, que intenta recordar un texto inglés que escuchó de niño. Entonces escribe en un foro de internet: yo escuché esta canción hace mucho, a ver si me podéis ayudar a encontrar verdaderamente la canción para que la pueda reescuchar después de tantos años, ¿no? Y dice, el texto era algo así como lo siguiente y la música hacía algo así como, y dice, un blues, o bueno, a lo mejor era mejor otra cosa, a lo mejor era música disco, no estoy muy seguro, ayúdenme ustedes, por favor. ¿Sabes si lo encontraron? Esa que canción? Yo sepa, no consta que lo haya encontrado. Terrible. ¿Qué importancia tiene un encargo de Radio Francia para un compositor? En este caso, trabajar con intérpretes excepcionales como son Vincent Donnet y Marion Tassou. Gran soprano, Marion sí, Tassou. Maravillosa. Y después, por supuesto, la difusión, es decir, que a través de las ondas uno puede llegar a un público que no necesariamente tiene la capacidad de estar allí donde los estrenos ocurren. En París ocurren muchas cosas. Francia lleva muchos años intentando descentralizar el mundo de la contemporánea como tantas otras cosas, pero es un proceso que es lento, entonces hay gente repartida en todo el territorio francés y en todo el mundo, ¿no?
que puede ser ese tipo de contenidos a través de la radio, de los podcasts, de internet y llegar pues, a conocer, en este caso, la música que hago yo, pero la que hacen tantos otros compositores franceses o que trabajan y viven en Francia. Es importante que el Estado apoye a los compositores, como se hace muy a menudo aquí en Francia y menos en otros países, ¿no? Por no mencionar España. Pero es importante. ¿Qué sería la música contemporánea sin ese apoyo del Estado? Es más que importante, es esencial, no existiríamos. No podría existir lo que hacemos, hablo en plural porque no soy el único que depende de las ayudas del Estado para vivir, porque bueno, se declinan de muchas maneras. A veces uno las recibe directamente a través de una ayuda del Ministerio de la Cultura, pero puede ser a través de un festival, a través de un intérprete o de un grupo de intérpretes, pero a menudo son distintas maneras de declinar el dinero público. Se está intentando, muchos intérpretes con los que estoy en contacto, están intentando crear una red de mecenazgo o de micromecenazgo que pueda dar lugar a otro tipo de encargos, utilizando las nuevas tecnologías, ¿por qué no? Y es algo que se está explorando, pero hoy en día, digamos que esto es residual. Seguimos dependiendo de las ayudas del Estado, porque es una música que no necesariamente vende muchos CDs o es capaz de generar grandes ingresos, porque vehicula ideas más complejas, porque trata con un imaginario a veces no necesariamente accesible a todos, pero que creo firmemente que acaba constituyendo un patrimonio cultural muy importante. Y no hablo de mí, pero hablaré de otros. Por ejemplo, la cultura francesa hoy no se entendería sin la música de Debussy, de Ravel. Es posible que entre nosotros, entre los compositores que creamos hoy en día en Francia, haya otro Debussy, otro Ravel que vaya a dar forma a la cultura francesa tal y como entenderemos en el futuro, con lo cual negarse esa posibilidad o disminuir, digamos, las posibilidades de creación cultural, musical en un país es símbolo de pobreza y seguramente de catástrofe a muchos niveles. Gracias a este festival Présence hay una vida musical muy intensa aquí en París. Este año el festival Présence rinde homenaje al compositor francés Pascal Dussapin. ¿Qué lectura podemos hacer de este homenaje? ¿Es otra generación, la generación post Pierre Boulez? Sí, bueno, yo creo que además probablemente no lo conozco, no nos conocemos personalmente, pero me imagino que Dussapin se reivindica como un electrón un poco libre, como alguien que ha estado un poco al margen del panorama de la música estrictamente contemporánea, porque es verdad que su música nunca quiso ser ni dodecafónica, ni serial, ni estrictamente vanguardista. Sí, libre, sí, interesante, en contacto con otros artes y digamos original de alguna manera, pero no original de aquella manera en la que había mucha gente que quería ser original, ¿no? Un compositor no puede estar lejos de su tiempo, ¿no? Imagino. Sí, por otra parte, Dussapin yo creo que reivindica y se lee en su música un gusto por el oficio de la escritura, por el conocimiento del pasado musical y por que eso se pueda reflejar en las obras de nueva creación. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este domingo 7 de febrero en la Maison de la Radio, la Maison de Radio Francia, para el concierto del Festival Présence, en el que se estreno mundial de la obra de Miquel Urquiz. Perdón. Muchísimas gracias, Miquel, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Pierre Cognard, Vanessa Loiseau y a Julien Len, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, gracias a una televisión internacional uruguaya que emite desde Montevideo, ahí en Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les emplazamos para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.